Argentina. Bueno, a ver, ahí están saliendo, a ver. Ahí estamos viéndolo. Ahí está cruzando el Salón de los Pasos Perdidos con la banda presidencial, con el bastón de mando. Javier Milei, Victoria Villarruel se van retirando de este Parlamento Nacional. Están cruzando el Salón de los Pasos Perdidos, ingresan al Salón Azul, ya en el Senado de la Nación, y de ahí irán hacia las escalinatas del Parlamento Nacional y brindará el primer mensaje. Había muchas expectativas que el primer mensaje sea ante la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que terminó confirmándose. Javier Milei no le habló al Congreso, le va a hablar a la ciudadanía desde las puertas del Parlamento Nacional. Fernando, el presidente de la Nación está transitando los últimos metros todavía bajo el techo del Congreso de la Nación para llegar hacia la explanada. Así es, acompañado por Victoria Villarruel, tal como vemos en la imagen, pero también por Adrián Menem, que está justamente detrás de ambos, fotógrafos de distintos medios periodísticos que se adelantan justamente a la llegada a la puerta del Congreso Nacional para descender la escalinata y desde la explanada brindar su mensaje a quienes se han reunido desde muy temprano allí frente al Congreso, en la plaza. Ha dejado de ser diferente al exterior. Está comportando como un político cualquiera. Es lo que va a hacer Javier. Va a ser un baño de populismo. Puede cantar, digo yo, ¿cómo se les cae la cara de vergüenza de decir la casta tiene miedo cuando ha pactado con más de una casta? Por Dios, me sorprende la ingenuidad de la gente. Y dígame si me equivoco, pero él es parte de la casta. Él es Macri 2.0. Hay que tratarse. Ahí está abrazándose, saludándose ahí, obviamente. Payaso. Ambos payasos. Fátima Flores. Hola a todos. Hola a todos. Ay, Dios. Ay, Dios. Señores ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país.
Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Populismo barato. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. ¿Seguro? Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos
por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Dios santo. Cuidado con eso del no gobierno, Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI, como se hizo en el gobierno saliente, no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, pero sí, que la inflación va a ir de 150 a 300%, a su vez, siendo muy el amable. cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Hola, Vidal Ortigoso, ¿cómo estás? Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas,
que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los $300 mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Estoy de acuerdo parcialmente con mi vida.
Hola, José. Un saludo. Nada, la gente que me ve en México. La conclusión nunca, es que no hay alternativa al ajuste que me digan que y no hay alternativa al shock. Mucho gusto y naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Después explico, al final del discurso, explico las cosas que más fáciles para que la gente pueda entenderlo. A su vez, luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. Sí, en el caso alternativo, la propuesta sensiblera progresista, cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero, derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, eso es totalmente cierto, ya voy a explicar lo que Milei me está diciendo. Sabemos que será duro, por eso quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes
contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Esa frase es cierta. Es un grande. Al mismo tiempo, 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Ese es el estado presente del que los políticos tanto hablan, argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. En todas las esferas, miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. Por eso, no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil, 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. Veremos.
Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todos para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y, mucho más importante, tenemos la resiliencia para salir adelante. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos. Contrato social, un libertario, importante hablando de contrato social. Es enfermizo esa palabra para alguien que se dice libertario. Dios mío. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga. Cuidado con eso, es muy peligroso. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos. Tiene proteccionismo, gente. Un libertario. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. ¡Caramba! Eso último ha sido muy curioso, ¿eh? A todo el dirigente político. Así, no importa de dónde venga, no importan qué hayan hecho antes. Lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Sí, seguro. Muy inamovible este presidente. Nunca le torcieron la mano. Claro, no tuvo que juntarse y rogarle a Juntos por el Cambio para que lo ayudara. Sí, claro, de convicciones inamovibles, que eligió por lo tanto, a Caputo sobre Emilio y para ir Campos. Terminando, que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina.
El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan. Y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada, miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Sí, claro, se nota que prefiere decir la verdad a medias, pero la verdad, sí, se nota, sí, claro. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, Sí, claro. ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho: pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Ay, por Dios. Por Dios. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A ponerse de pie que vamos a salir. Bueno, gente, esa fue la asunción de Javier Milei y el primer mensaje presidencial del mismo. Hay cosas, disculpen la luz de la cortina, ya solucionaré el tema después, pero hay cosas que no me cierran del discurso de Milei. Hablaba de números, que es su campo y está correcto, pero a la gente no le está explicando que en realidad del 150 de inflación se va a ir al 300%, lo cual va a ser un choque en la economía de muchos individuos en Argentina. También no he explicado que va a aumentar el impuesto país. Y yo quiero recordar qué es lo que decía Javier Milei cuando le decían: ¿y qué pasa si usted tiene que aumentar un impuesto? Me corto un brazo antes de subir un impuesto. Pues ahora, pues, tendrá que cortarle el brazo porque acaban de decir que va a aumentar el impuesto país. Un impuesto que es a todo lo que le ingresa a Argentina, ¿no? Que ese es el impuesto país famoso. Otra cosa, cuando habla de este término inflado y de verdad bastante escueto, bueno, a lo que iba, ¿no? Hay cosas que no me han dejado claro en Javier Milei, ¿no? Por un lado dice este inflado del liberalismo es el respeto restricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no?
Después antes hizo una mención al profesor Jesús Huerta de Soto, que en varias ocasiones, y con los planes que está haciendo Javier Milei, ha bastardeado su nombre, y siendo él su alumno, me sorprende muchísimo que se atreva a mencionarlo. Encima junto a Benedict Lynch, que yo digo, y vuelvo a repetir, el tipo no es un liberal, ni siquiera un libertario, es un neoconservador. Y es lo que me da miedo de las ideas de la libertad y de Javier Milei, ¿no? Cuando dice que el ajuste lo va a pagar la política. No, porque como vuelvo a repetir, el impuesto al país ha sido subido hoy. De hecho, por acá tengo el tweet, por ejemplo, ¿no? Déjenme a ver si lo encuentro. Acá está. Aquí está, ahí encima lo ha publicado una persona que sigo mucho y que admiro bastante, que es el gran Lucas de Lecturas Libertarias. Acá está, donde voy a abrir el documento si se puede. Y si lo puedo agrandar para que ustedes lo puedan observar. Sí, a ver. No agranda. Bueno, a ver, sí, a ver, se agranda así, sí, sin agrandar el... A ver, déjenme ver. Acá está, perfecto. Dice lo siguiente. Dice, Javier Milei y Luis Toto Caputo terminan de instalar el plan económico. Clarín confirmó este jueves por la noche que llegó en la última redacción, cuyas medidas centrales serán la prohibición del BCRA para emitir y financiar al Tesoro, y quita de subsidios de las tarifas de forma gradual. Y es aquí donde él dice, no hay tiempo para el gradualismo, pues va a ser de forma gradual. La suba del impuesto país para las importaciones, ¿no? La suba del impuesto país para las importaciones programada para el año 2020. Congelar gastos, suspensión de aportes reembolsables a las provincias, que supuestamente va a cortar el financiamiento, cosa que no ha sido muy claro. Generar beneficios presupuestos para las empresas privadas, los giros universales para la liberación de pesos y combustibles y las prepagas. Y es aquí donde yo quería detenerme, porque esto es lo que va a terminar subiendo del 150 al 300 y si unes al 400, 500%. Justamente la quita de la liberación de precios, tanto en los combustibles y en las prepagas y en los precios cuidados, que hay muchos en Argentina que todo tiene subsidios. ¿Qué va a pasar al momento de que Javier Milei haga esto? Pues se le va a disparar, como digo, la inflación se le va a disparar del 150, que está ahorita, al 300, 400%, siendo bastante amable. Y siendo muy amable con Javier Milei. Y esto es lo que digo yo, no he estado diciendo Javier. Lo cual la gente no lo sabe. Cree que Javier va a terminar cerrando el Banco Central y que el día de mañana ya va a tener dólares en sus bolsillos. Y no es así. Y aún más, ¿no? Dice que las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas, para facilitar la venta, la devaluación de impresión del dólar comercial alrededor de 600 pesos. Para el tipo de cambio oficial tendrá que recargar el 30% del impuesto país. Y estas son las cosas que a mí no me dejan claro. Por un lado, Javier Milei dice una cosa, pero por otro lado hace otra. Y yo creo que cuando la gente no empieza a ver los dólares
porque eso también no lo ha explicado la Libertad de Avanza y ninguno de sus miembros. Esto no va a ser así. Y ahora con Luis Tota Caputo, muchísimo peor. Yo no veo de aquí al término de su mandato que vaya a cerrar el Banco Central. Y ojo cuando digo de que ha ido a Estados Unidos a pedir no dólares para poder pagar las leaks y los pases. Cuando tú pides una deuda al exterior, dado el riesgo y la poca credibilidad crediticia de Argentina, pues cuando tú vas a pedir una deuda a otro país, ¿no? Vas a pedir plata, tú vas a pedir una deuda y la cantidad se multiplica por 3. Toda cantidad de deudas se multiplica por 3, ¿no? Y eso es muy fácil de hacer, ¿no? Se multiplica por 3. Terminas endeudándote aún mucho más, en realidad. Y eso es la gente, ¿no? Y bueno, todos saben que también a la gente que ha ido a ver, ¿no? Por ejemplo, al Vidal, no digo, no, hay que ver, no, Vidal, no va a ser así. No va a ser así, y ya sé que es una broma, porque tú sabes que no es cierto, ¿no? No va a ser así. Y esto es lo que me están contando. Van a subir el riesgo, el impuesto país para las importaciones, lo cual sumado a toda la inflación. Y ojo que también voy a aclarar aquí, supuestamente la privatización, disculpen, de algunas empresas públicas van a ser privatizaciones a dedo. Y esto lo pueden investigar. Hay empresarios de otro país que han llegado para, entre comillas, comprar por interés todo lo que Milei vaya a privatizar. Y este es el problema. Porque cuando tú entregas una empresa a un empresario X cualquiera, es porque tienes que devolver favores. No, no es otro, no hay otra. Porque en realidad tendría, y es verdad, y eso se ha discutido bastante, tendría que cerrar en realidad la empresa pública porque es deficitaria, no genera ningún beneficio tenerla abierta. Pero no, vas y se das a dedo a un empresario X, porque sabes que también te puede jugar a favor en un futuro. Y estas son las cosas que no se le están contando a la gente y es peligroso y es cuando dicen, bueno, hago el símil cuando me le dicen, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que decirte una mentira. No las explicado en ningún momento en tu discurso. Ha sido completamente populista. Hay cosas que deberían explicárselas a la población. No van a tener 1.000 pesos, $1.000. Eso no va a ocurrir. Ahora muchísimo menos con que el Banco Central ahí te dicen que no va a emitir, pero van a seguir emitiendo. Porque ¿cómo van a seguir pagando los subsidios que él dice que no, todo el ajuste va a caer sobre los políticos? Sí, pero vas a tener que seguir emitiendo para mantener los planes sociales que aún queden. Yo no entiendo, o soy yo el que no ha entendido las cosas, o es Javier Milei que te las está explicando a medias. Digo, ¿no? Y ustedes lo están leyendo. Yo no me lo estoy inventando. Está ahí. Está ahí. Todo lo que digo está plasmado en el documento que les acabo de leer. Y puede que me hace mucho ruido esto de
cuando dice también cualquier organización política que quiera sumarse a este cambio, sumará, ¿qué? Barrio Nuevo, que los sindicatos. Y es lo que no me cierra, ¿no? A mí. O soy yo que no estoy viendo la visión populista de Milei, o es que Milei en realidad se le olvidó la parte de la libertad. O de la parte del supuestamente libertario, que es nuestro primer presidente libertario. Que ninguna de sus políticas son de corte liberal siquiera, ni siquiera minarquista. Dado que encima tiene que devolver favores, pues ha dicho verdades muy a medias. Lo que me ha dicho acá Álvarez, Carlitos, dice, o sea, digamos que no lanzó ningún decreto. Por ejemplo, podría haber decretado la eliminación de los impuestos importantes. Perdón, de importaciones. Sí, sí, Carlos, dije, justamente, son estas cosas que no sé si a ti, pero a mí son cosas que no terminan de cerrarme. A mí no me terminan de cerrar por una cosa, dice un lado, dice una cosa, por otra dice otro. Hay cosas que a mí, por lo general, no terminan de cuadrarme del todo. Y esto se condice con lo dicho por el propio Javier Milei, que vienen a hacer cosas distintas. Pero veo que se comporta como uno más de siempre. A ver, repito, lo único que me alegra es ver la cara de compungido de los kirchneristas. Pero de ahí, gente, y esto voy a decirlo, ya quitando toda cosa de la cámara, y voy a dejar aquí el comentario de Carlos. Eh, ahora toca, y toca realmente ser muy crítico con Javier Milei. Y espero que los libertarios, digo libertarios entre comillas, sean juiciosos con cada cosa que haga Javier Milei y no se hagan a protegerlo porque simplemente se sienten o se encariñan con un político porque les agrada el político. No sé si me estoy dejando entender, pero espero que a la primera, a la primera cosa, pero espero que a la primera que se mande Javier Milei, espero que sean críticos, espero que le hagan, así como le hacen videos explicando sus planes para que la gente entienda, espero que también hagan cosas para criticar a Javier Milei y que no se la guarden por simplemente hipocresía de caerle bien o porque ella está gobernando. Y seamos críticos y defendamos las ideas de la libertad sobre el populismo de los políticos. Y cuando digo populismo de los políticos me refiero tanto a derecha como a izquierda y como al centro. Nosotros los libertarios, los que realmente llevamos el libertarismo, las ideas del libertarismo más allá, tenemos un deber con los individuos de ser juiciosos con los políticos y con cada acción que tomen. Nosotros no somos unos chupamedias de los políticos, si no, no me llamaría libertario. Yo no tengo por qué alabar a Javier Milei porque diga una frase de Jesús Fuerte de Soto cuando en realidad lo has bastardeado hasta más no poder. No me daría la cara para decir, ¡burra Javier Milei! ¿No? ¡Viva el presidente! O ¡viva la libertad y lo que dice! O el liberalismo es el respeto y el respeto de vida del proyecto del prójimo. No, me parece ridículo. Y al menos yo voy a estar muy juicioso y muy puntilloso con cada cosa que haga Javier Milei a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque no hay, algunos me dirán, pero no te compras así con todos los políticos. Es justamente con Javier Milei porque Javier Milei usa las ideas de la libertad entre comillas, muy entre comillas, pero también son cosas que yo defiendo, son cosas que a mí me costaron entender, entonces no quiero que se transgiverse y se crea que es otra cosa, porque cualquier cosa que haga Javier Milei
se la van a achacar al libertarismo o a las ideas de la libertad. Cualquier contrapeso que haga Javier Milei va a recaer en las ideas. ¿Por qué? Porque van a cuidar a más mínimo a Javier Milei. Y como dice Carlos, yo no le he dicho una mentira. No hablo de reducción de impuestos, de regulaciones, pero por otro lado te habla de la suba del impuesto del costo país. Si no haces eso, el país, lo único que ha dicho en esto del Clarín, este informe del Clarín, es que va a quitar los precios cuidados. Pero así quita esto, el precio se le va a disparar de las cosas y la gente no va a poder reaccionar ante tal subida de inflación. Y esto es lo que la gente no entiende y la gente obcecada que lo sigue a rajatabla no entiende. Y recuerda, si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de donaciones voluntarias y no coactivas, como los políticos. A través del código QR de mi Yape, si eres de Perú, de cualquier parte del mundo, usando PayPal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Links debajo de la descripción. The world will know that free men stood against a tyrant. Remember us.